tardes y vamos a comenzar con esta celebración, esta conmemoración de los 80 años de la publicación de lo que fue el primer libro de la Biblioteca de Autores Católicos de la BAC, que fue la Biblia de Nácar y Colunga, ¿no? Que se publica, pues la primera edición en 1943. Aquí está el ejemplar que tenemos en la biblioteca de ese año. Es una Biblia que es conocida como la Vulgata española, porque durante mucho tiempo fue la Biblia de referencia. De hecho, un servidor estudió en la escuela con esta Biblia, que es la misma, pero en una edición escolar, y como digo, pues ha sido la Biblia que muchas generaciones de católicos, de cristianos en nuestro país han utilizado. Detrás de esta Biblia están dos grandes biblistas salmantinos, uno de ellos, Eloíno Nácar, salmantino de nacimiento, nació en Alba de Tormes, y el otro, Fray Alberto Colunga, aunque nació en Asturias, pasó prácticamente toda su vida, la mayor parte de su vida, aquí en el convento de San Esteban y en Salamanca. Son dos figuras, además luego don Casimiro nos lo dirá, pues yo creo que no suficientemente conocidas en el ámbito de Salamanca y también en el ámbito de los estudios bíblicos, o quizás también debido a la velocidad con la que se suceden los acontecimientos últimamente, pues hemos olvidado. Y yo creo que cuando nos acercamos a estas figuras de la posguerra española, llama la atención, a mí me ha llamado la atención poderosísimamente en estos dos personajes, cómo con muy pocos medios hicieron una obra admirable. No sé si los que vivimos ya, ¿no?, en la época de los archivos digitales, de los traductores de Google, de las videoconferencias, nos damos cuenta lo que fue en una Europa y en una España que salía de una guerra y salía de los destrozos de una guerra, el que dos figuras realizaran además en poco tiempo la traducción de la Biblia del original hebreo y griego al castellano, y que lo hicieran además después de una trayectoria vital de estudios bíblicos, de estudios teológicos, en el que en gran parte, al menos don Eloíno Nácar, pues se podría decir que fue autodidacta. Es increíble lo que estas generaciones hicieron de aprender otros idiomas, pues casi por sí mismos, con manuales que ellos adquirían, y que el acceso a esos otros idiomas les diera también acceso a bibliografía bíblica, que se empeñaran, ¿no?, en labores de traducción. Y como digo, la generación de posguerra, tanto en los estudios bíblicos como en los estudios teológicos, como en general podríamos decir en la historia cultural de este país, es una generación olvidada, pero que detrás de un esfuerzo enorme puso nuestro país en los distintos niveles, ¿no?, de la actividad cultural al mismo nivel que podían tener las primeras potencias culturales de Europa o de Norteamérica. Y creo que no hay ninguna exageración detrás de estas palabras. Entonces, me parece que es de justicia, ¿no?, el recordar a estas dos figuras, a lo que hicieron, ya digo, con mucho esfuerzo, con mucho convencimiento de la importancia en la que hacían. Ya voy a terminar la introducción, pero aquí quienes conocieron a Fray Alberto Colunga recuerdan que durante los 3-4 años que le llevó la labor de la traducción de la parte que a él le correspondió, que fue el Nuevo Testamento, estaba absolutamente dedicado a esta tarea. Uno de los frailes mayores de la comunidad me recordaba que en aquellas Semanas Santas, en donde los frailes pasaban el tiempo entre el coro y algún ratillo de descanso para coger fuerzas y seguir con los rezos, a veces a la noche comentaban lo que habían hecho en los tiempos de descanso entre rezo, celebración litúrgica en la iglesia, y algunos comentaban: yo he aprovechado para pasear por la huerta, yo he estado meditando. Y que le preguntaban a Alberto Colunga: ¿y tú qué has hecho en esos tiempos de descanso, que a veces eran 20 minutos, era media hora, no era más? Y él decía: no, yo he estado traduciendo porque no puedo perder tiempo.
Entonces yo creo que el resultado, ¿no?, de esta obra, pues como digo, y de esta dedicación, pues ha surgido lo que ha sido el primer libro, la primera publicación de la Biblioteca de Autores Católicos. Mañana va a estar con nosotros el director, nos dará algunas cifras, pero él no tiene problema en decir que esto, aparte de una gran obra pastoral, de una gran obra teológica por la difusión que tuvo la palabra de Dios en aquella época, ha sido también la obra que ha sostenido económicamente la Biblioteca de Autores Cristianos durante mucho tiempo, porque son muchas las ediciones que se han hecho al castellano, alguna traducción también al brasileño y algún otro idioma. Bueno, pues para presentar la figura de estos dos grandes personajes, de estos dos grandes biblistas de nuestra ciudad, está con nosotros don Casimiro Muñoz, a quien le agradecemos su presencia y la dedicación que le ha dedicado al estudio de la figura de don Eloíno Nácar, que es canónigo archivero de la Catedral de Salamanca y es además también vicario judicial. Eso quiere decir que es licenciado en Teología y en Derecho Canónico y además, pues, de estas tareas es párroco de 8 pueblos, ¿no? Entre ellos, pues, Golpejas y también, pues, algo que es más conocido para los que vivimos en Salamanca, que es el balneario de Ledesma. Él ha estudiado, además ha tenido acceso desde el archivo a algunos documentos interesantes de don Eloíno Nácar y nos va a hablar de quién fue. Y también está con nosotros Rafael González Blanco, que es el profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de San Esteban. Tras realizar el bachillerato en el Instituto Teológico de San Esteban, se licenció en Teología en la Universidad de Deusto y realizó el trienio de estudios bíblicos en el Instituto Bíblico de Roma, que es, pues, la institución, ¿no?, de estudios bíblicos más importante que tiene la Iglesia Católica. Ha impartido docencia, además de en la Facultad de Teología de San Esteban, en la Facultad de Teología de Valencia, en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y también es profesor en la Escuela de Teología, en la Escuela de Teología de Internet y en la Universidad Online Domini. Y en ellos, pues, ha impartido, entre otros, las materias de griego, introducción a la Sagrada Escritura, evangelios sinópticos, Evangelio de San Juan, Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura. Es autor de diversos artículos que no vamos a citar y de un libro que lleva por título Los profetas traductores de Dios. Preside este acto y también le agradecemos, ¿no?, su presencia entre nosotros don José Sánchez, que es obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, pues también, ¿no?, un salmantino de Fuente Guinaldo en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y yo, las primeras referencias que tuve de don José, aparte de que fue auxiliar de Oviedo y allí también entró en contacto con los dominicos, es que durante mucho tiempo fue el delegado de los capellanes universitarios en Alemania y era el sacerdote de una iglesia a la que iban los emigrantes españoles, muchos de ellos de Zamora y de Salamanca. Había muchos zamoranos y en la iglesia donde él celebraba la Eucaristía los domingos le llamaban la iglesia de la olla, porque olía a cocido, decía la gente cuando iban allá, ¿no? Eran también las condiciones, no sabemos, sería otra historia bien bonita de hacer lo que fue la emigración española en los años 50 y 60 en Centro Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania, y lo que fue la labor de los capellanes de emigrantes españoles en Alemania en aquella época. Además han estado reunidos aquí la semana pasada, ¿no? Bueno, pues nada más. Vamos a comenzar con la figura, ¿no?, de don Eloíno Nácar y don Casimiro, pues nos va a ilustrar concretamente, ¿no? Muchas gracias, don Ricardo. Me toca hablar de una figura de un sacerdote que además compañero, podríamos decir. Yo soy canónigo y él fue canónigo durante prácticamente 40 años, al que yo sí tengo que confesar que no conocía prácticamente nada hace un par de meses.
El sacerdote diocesano que mejor ha resumido su vida es don Marciano Sánchez, que ya está jubilado y retirado, y que hizo una pequeña biografía de don Eloíno, que yo luego he ido cotejando los datos, porque algunos datos que él tenía eran dudosos. Él había consultado a sacerdotes mayores hace años y hizo una biografía muy bien hecha y muy bien escrita además, y ojalá pudiera él estar aquí y quizá él podría hablar con mayor propiedad. Yo, sobre la base de lo que Marciano ha escrito, pues he ido cotejando sobre todo con dos fuentes fundamentales. Una que es los libros de actas capitulares. Tengo la suerte de ser el secretario del Cabildo y por tanto tengo acceso directo a los libros de actas. Eso sí, me he tenido que leer los libros de actas, pues eso, desde 1905 hasta 1948, por lo menos, algunos más antes y algunos más después, para enterarme un poco de cómo ha sido su vida de canónigo. Y por otro lado, un instrumento que utilizamos poco y que es muy valioso, y es el boletín oficial del Obispado de la Diócesis, que es una joya porque encuentra ahí uno todas las noticias, y sobre todo con esas dos fuentes, y luego con una especie de artículo que he encontrado al poco de morir Eloíno Nácar Fuster. El Maximiliano García Cordero hizo una reseña biográfica de él, y aunque algunas cosas pues no están, digamos, exactas, pero era lo que en aquel momento se sabía y se decía de él, y de eso pues he sacado un poco el resumen. Me molesta ahora cuando veo en las reseñas de Eloíno Nácar Fuster que pone nacimiento entre interrogaciones es decir, más o menos 1870. No, nació el 5 de febrero de 1870. Yo he visto y tengo además digitalizada su partida de bautismo. Fue bautizado en Alba de Tormes. Era hijo de un guardia civil. Un guardia civil que era, por lo que luego diré al final, pues de aquí, de Salamanca. Su madre era los abuelos, digamos, de Eloíno Nácar eran de Vitigudino, los padrinos fueron de Zarapicos, es decir, de aquí. La madre era la que venía, digamos, venía exactamente ella de Artà, un pueblo de la provincia de Mallorca, a 70 kilómetros más o menos de Palma de Mallorca. No sabemos cómo, pues este matrimonio se formaría, y tuvieron a este hijo, al que, por cierto, nació en lo que actualmente es el convento de Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, porque en aquel momento, con las desamortizaciones, se había convertido en cuartel de la Guardia Civil. Y esta noticia me la han dicho los albenses, los de allí de Alba. Y dicen, no, pues ¿sabes dónde era? En donde está ahora donde estaba el convento, desamortizado y luego devuelto nuevamente a los Carmelitas Descalzos. Y le pusieron de nombre, aunque solo él utiliza Eloíno, y además se escribe Eloíno con Y, pero el cura que le bautizó, que era el párroco de la iglesia de San Pedro, le bautizó al día siguiente de nacer, el día 6 de febrero de 1870, le puso Eloíno con H y con Y. Además, Eloíno Felipe de Jesús, para que quedara, digamos, claro los nombres, ¿no? Pero bueno, hay formas de leer poner tantos nombres aquí. Luego haré alusión a ello. Y como he dicho, pues su padre desde luego era de origen de aquí. Fuster, ahí apellido Fuster. En Salamanca yo no lo sé si ahora habrá mucho. Yo en Ávila sí que he conocido, en la provincia de Ávila, en torno a Peñaranda, sí que hay gente que se apellida, perdón, Nácar, no Fuster. Fuster es un apellido, digamos, Fuster o Fuster, porque no, solo en una ocasión en las actas capitulares ponen Nácar con acento en la A, eso sí, Eloíno también con el acento en la I, y Fuster una vez solo he visto que pone acento, pero la mayoría de las veces no, y en los libros impresos que él tiene no lo pone, con lo cual, con lo detallista que era, probablemente se llamaba Fuster, de segundo apellido. Bien, parece ser, por la reseña que hizo don Marciano, que él, ya digo, utilizó fundamentalmente fuentes orales, que a los 10 años ingresó aquí en el seminario, en Salamanca, y la noticia, la única que yo he podido encontrar, es cuando ya tiene 17 años,
Pues que en el Boletín Oficial del Obispado se da cuenta que en el año 1887, entre los alumnos de primero de Teología Escolástica y de primero de Historia Eclesiástica, alcanzó el grado de Meritísimus, que sabéis que era la matrícula de honor, para entendernos hoy. Tenía entonces 17 años. Y luego después, siguiendo el Boletín Oficial, pues cuando tenía 20 años recibió la tonsura y las órdenes menores, y el subdiaconado en diciembre del año 92, es decir, con 22 años, y al año siguiente, con 23 años y 11 meses, pues le ordenaron de sacerdote. Fue el primero que se cita de los ordenados en las témporas, digamos. No pone exactamente el día en el que fue ordenado, pero bueno, sí, el 23 de diciembre. Se le otorga, tampoco esto lo he podido constatar, aunque luego sí, por la forma de hablar de él, hablan de que él es licenciado en Derecho Canónico y bachiller y licenciado en Teología. Algunos dicen que es en Sagrada Escritura, pero cuando le titulan, cuando luego comienza a dar clases, el doctor ya era, desde luego, cuando tenía 25 años y licenciado en Derecho Canónico, o sea, lo tenía ya todo hecho. Al ordenarse, parece ser, este dato tampoco lo he podido cotejar, que en 1894, por tanto con 24 añitos, le nombró el obispo Cámara, que es el obispo fundamental para él, capellán del Protectorado de Industriales. Y este obispo Cámara, sabéis que quiso pensando sobre todo en la formación de los sacerdotes, quiso hacer un centro, y lo hizo, de estudios superiores en Calatrava, en que se iba ya con quinto de teología y para especializarse sobre todo en ciencias bíblicas y en algunas cosas, digamos, de un grado ya superior, lo que hoy sería pues el doctorado e incluso el postdoctorado, ¿no? Este colegio lo estableció en Calatrava el padre Cámara, y duró mientras duró él y algún añito más. Luego se suprimió y se volvió a unir todos los estudios en el seminario de San Carlos, que para los sacerdotes mayores salmantinos, muchos han estudiado allí. El seminario es lo que actualmente conocen ustedes como la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahí estaba el seminario diocesano. Va a Roma entre el año 94 y el año 95. El padre Cámara a él y a otros sacerdotes los quiso formar bien y le mandó a estudiar documentos egipcios y asirios. 24, 25 años tenía, Y cuando vino le nombró capellán del monasterio de las cistercienses, las Bernardas, que estaban aquí en el Paseo de Canalejas, donde ahora está el colegio, y que luego ya saben que pasaron a las afueras y que actualmente ya no están en la diócesis, esta comunidad. No sé no he podido cotejar si ha sido capellán todo el tiempo y si cuando luego le nombran, gana la oposición de electoral, siguió de capellán o no. Eso no lo he podido cotejar. Que era capellán de las monjas, sí consta, porque la primera obra suya, que la tenemos en la Biblioteca Diocesana, es una traducción. Cuando llevaba 5 años de capellán con las Bernardas, parece que las monjas le pedían que les explicara, que les dijera cosas a San Bernardo. Dice, es una pena que esté todo en latín y que ustedes no entiendan latín, pues se lo traduzco y ya está. Y entonces les tradujo el tratado de grados de humildad y de soberbia de San Bernardo, traducido por él, y en la introducción dice esto que les estoy diciendo, que le estaban insistiendo las monjas, y además quiso inaugurar una serie que luego nos siguió, que era Joyas Cistercienses, para ir traduciendo las obras, ir ayudando a las monjas y a las personas en general que quisieran pues conocer la doctrina de San Bernardo. Y en 1902, también al año siguiente de esto, se publica, esto lo he podido encontrar por otras fuentes, una nota epigráfica. En el boletín dan la primera noticia y luego lo he rastreado,
de semítica española, hallazgo de una inscripción hebrea en Béjar. Nácar se lo envió al padre Lagrange, que lo publicó en la sección de epigrafía de la Revue Biblique Internationale, en el número del mes de enero del año 1902. Fijaos qué tipo tan joven, digamos. Y decía el padre Lagrange: el señor don Eloíno Nácar, profesor de colegio de Calatrava de Salamanca, ha tenido la bondad de enviarme copia de una inscripción hebrea grabada sobre una piedra de granito que se conserva en la ciudad de Béjar. Y luego la explica. En 1902 consta que estaba dando en el colegio de Calatrava, suma de Santo Tomás, egiptología y asiriología. Es un jovenzuelo, digamos, entonces. El momento fatídico, yo diría, porque es una carrera, podríamos decir, meteórica, el momento fatídico es el fallecimiento del obispo Tomás de Cámara y Castro, que mueren, como saben, el 17 de mayo del año 1904. Eloíno tenía encargado por el obispo expresamente que hiciera una gramática hebrea y para uso de los alumnos, porque la tenía hecha en apuntes y se lo iba distribuyendo. Incluso el padre Cámara había dicho, el obispo, la costeo yo. Se murió el obispo y la gramática se quedó ahí y no sabemos exactamente si finalmente se imprimió o no se imprimió. Pero los alumnos parece que recordaban que la tenían en papeles o en apuntes probablemente. Viene el siguiente obispo, Francisco Javier Valdés y Noriega, de 1904 a 1913, y bueno, parece que tenía buena fama todavía Eloíno Nácar, porque luego no es que la tenga mala, sino que, bueno, pues la vida va dando muchos tumbos, y viene un obispo que nada sabía de José, un poco, ¿verdad? Suele ocurrir a veces. Claro, este era el mimado, por decir, él y otros cuantos, no era Eloíno solo. Tenía un plantel de jóvenes de estos meritísimos que los había ido preparando desde pequeños para que fueran verdaderas lumbreras, y lo fueron varios de ellos, no solo Eloíno Nácar. Y bueno, él estuvo en un congreso científico internacional de católicos que hubo en Múnich en el año 1904, y está esto también cotejado. Y finalmente en 1905, finalmente ya adquiere el cargo que le ha distinguido, digamos, y ese muere el anterior lectoral. El canónigo lectoral era fundamentalmente el que tenía que saber de Sagrada Escritura. Es más, la carga que tenía, cuando se iba a nombrar un canónigo, decían, bueno, además de lo que tiene que hacer como canónigo, ¿qué tiene de específico? Decían, bueno, pues el lectoral, la carga debe de imponerse al elegido es simplemente la de explicar Sagrada Escritura u otra asignatura en la Facultad de Teología al arbitrio del prelado, y gratuitamente. Y esto es lo que hizo Eloíno Nácar a lo largo de toda su vida, porque, como digo, luego ya el Colegio de Estudios Superiores de Calatrava, en los últimos años ya él no estaba de profesor ahí, él comienza a dar clases en el seminario, y eso lo va compatibilizando con las horas canónicas en la catedral. Claro, yo ahora soy canónigo y vamos los domingos a cantar el oficio, pero es que don Eloíno tenía que ir todos los días y todas las tardes allí a cantar, y año tras año. Y claro, y él no vivía aquí al lado, vivía donde está ahora la iglesia de los jesuitas, en la calle Príncipe de Vergara. Y bueno, que venían, me contaba un sacerdote el otro día que no sabía, ya no se acordaba muy bien, pero que había tenido algún problemilla con algún municipal, porque Eloíno parece que iba en bicicleta. Iba y venía en bicicleta y algún problema tuvo con algún guardia municipal. Bueno, no estuvo todo el tiempo así, ¿verdad? Porque los que daban clase tenían un privilegio, entre comillas, que era estaban dispensados de coro, de ir al coro, a la catedral, a cantar el oficio,
durante las horas canónicas, primero durante las clases, luego ya el día que tenían clases, porque se supone que lo tenían que preparar, mirar a ver los dominicos lo que hacéis, pues si hay que preparar la clase y todo esto, pues no tenía que asistir a coro ese día, y tampoco a cabildo. Y de hecho, si uno va viendo los cabildos, como digo, me los he leído todos, uno va viendo y durante el curso no aparece en los cabildos casi nunca. Siempre aparece en julio, en agosto y ya a primeros de septiembre, cuando comenzaba el curso, nuevamente no estaba. Estuvo, como digo, 43 años teóricamente, porque muere en el año 1948, y toma posesión como electoral. Fue votado, lógicamente, hizo unas oposiciones y se presentaron cuatro. Luego son personajes interesantes: Gonzalo Saz Hernández, Luis Martín Hernández y Francisco Terrero Riesco, digamos. Pues luego son personajes que luego saldrán por otro lado y saldrán de canónigos en otros sitios y demás. Bueno, él al principio parece que tenía buena salud. Después ya va apareciendo en los cabildos cuando, lógicamente, lo que nos pasa a todos con la edad, pues le van viniendo los achaques. No hemos podido conseguir todavía, pero yo creo que la conseguiremos, una fotografía, luego os hablaré del físico. Pero sí hemos conseguido su firma, porque en los cabildos, cuando no está el secretario del cabildo, el que tiene que hacer de secretario es el más moderno. Moderno significa el último que ha entrado. Entonces él, en el año 1907, era el último de los que estaban allí y le tocó firmar varias actas, y por eso hemos podido ver, porque tiene una caligrafía bastante esmerada. Se ve que era un hombre que era un artista. Hay épocas, meses que yo voy cotejando, es decir, no aparece porque no está. Por ejemplo, en 1907 pues se dice expresamente que no está, pero no se dice por qué. Y yo me creo que puede que estuviera en Roma, porque en 1908 publica una guía de viaje para los romeros, para los que iban a Roma en peregrinación, y está por ahí la guía. Nosotros no la tenemos en nuestra biblioteca, aquí no sé si la tenéis, la del Romero no, pero en el seminario de Huelva hay un ejemplar por lo menos. El Romero, guía de los principales santuarios y monumentos de Roma y de las más importantes ciudades de Italia. Para hacer la guía se lo tenía que haber recorrido él antes, supongo yo, y sabérselo bastante bien. Y por estos años, como digo, ya no era profesor del seminario, del Centro de Estudios Superiores. Comienza ya a encargarle tareas diocesanas, como examinador prosinodal o examinador sinodal. Estos eran los que examinaban a los que se iban a ordenar, para ver si tenían el nivel, y luego, porque las licencias ministeriales para confesar y demás se iban renovando. No le ordenaban a uno y ahora ya tiene las licencias, no, había que irlas renovando. Y entonces había unos encargados, examinadores. El padre Alberto Colunga lo fue mucho tiempo y a veces coincidió con él, que yo creo que por eso también se encontraron ellos. Su esplendor, yo diría que fue más o menos a los 40 años cuando muere el obispo Francisco Javier Valdés y Noriega, y hay que nombrar un vicario capitular, el que hiciera él era el cabildo quien se hacía cargo de la diócesis. Hay que nombrar un vicario capitular y eligen a otro, al que era el deán, y a Eloíno le eligen lo que llamaban ecónomo de mitra, es decir, era el que administraba los bienes del obispo de Salamanca, no personalmente del obispo difunto, sino lo que le había dejado, para traspasárselo al siguiente. Y bueno, pues era una muestra de confianza del cabildo, que se ve que le tenía aprecio y confiaban en que él, digamos, pues podía llevar adelante esa tarea. Y ahí es donde el boletín oficial del obispado va narrando cuando viene el nuevo obispo. Aquí los obispos, cuando llegan a Salamanca, el primer sitio que tienen que ir es primero a Alba de Tormes, al sepulcro de la Santa.
vuelta. Encima el Oíno era de allí, pues le acompañó al obispo junto con otro, y luego a la vuelta pues describe todas las autoridades, ¿no? Entre ellas pues cita en el boletín oficial, en la crónica se cita que entre las personalidades que le acompañaban a este nuevo obispo a tomar posesión de la catedral figura el rector de la universidad, señor Unamuno. Estamos hablando de Miguel de Unamuno. No sé o no sabemos si ya para entonces se había producido el desencuentro entre el Oíno y Unamuno. Esto lo narran, no lo he visto escrito en ningún lado, pero lo narran. Y entonces dicen que en esas diatribas que tenían los intelectuales, pues el Oíno Nácar le dijo a Unamuno: sé más griego que usted. Unamuno era catedrático de griego. Sé más griego que usted y desde luego mucho más hebreo y arameo. Bueno, en el Cabildo el Oíno sobre todo se ocupó de la música, tenía mucho interés por la música, y el maestro García Bernal le daba clases particulares los sábados, y en las comisiones, en el Cabildo, los canónigos, cada uno se le da un encargo de los distintos oficios. Había comisiones. Está mayoritariamente en la comisión de música y en la comisión de cuentas. Se ve que era un hombre que debía saber matemáticas y confiaban en él. Y luego después está algunos años como obrero mayor. A él se deben, no me voy a detener, pues por ejemplo la capilla de Santa Bárbara, la tan famosa capilla de Santa Bárbara, en la que los estudiantes teóricamente se encerraban allí, se les hacía el examen. Pues había una mesa, no como está ahora que hay un cristal. El que hizo que se pusiera un cristal para que se pudiera ver precisamente el sepulcro del obispo Lucero, que es magnífico, una obra magnífica, fue el Oíno, el que lo sugirió a los canónigos que se lo aceptaran. Bueno, él sugirió que quitaran la mesa y dijeron allí que, hombre, que era como, dices que como quiera que se trate de un asunto delicado, por mediar la tradición y el recuerdo de cosas muy dignas de respeto. La capilla de Santa Bárbara es una capilla de recuerdos, digamos, sobre todo. Se acordó que lo miren un poco y que, subsistiendo la mesa antigua, vean a ver cómo se puede hacer que se vea, el visitante vea la hermosa estatua yacente del obispo que hay ahí. Bien, sigue, como digo, en estos cargos de examinador sinodal, hay bastantes cosas que no me voy a parar en ellas con el Cabildo, porque el Cabildo a veces no estaba de acuerdo en que uno, por ejemplo, si no venía al Cabildo, pues si no vienes no cobras. Esto ha sido hasta ahora, o sea, esto es así. Entonces es una cosa normal, y claro, él decía que como estaba dispensado, pues tenía que cobrar, igual que cobraba de las horas, aunque no viniera, etcétera. Bueno, ahí hicieron comisiones, ya sabéis, si quieres que algo no se resuelva y se alargue toda la vida, hace una comisión. Hicieron una comisión de expertos canónigos, luego no estuve de acuerdo con ellos. Era muy listo, digamos, y muy puntilloso en las cosas, pero por otro lado veo esas rivalidades. Uno que está dentro, ahora somos tan pocos que no podemos ser rivales, pero antes, que eran tantos, pues podía haber de todo, ¿no? Y veo un poco ese ambiente en que uno tiraba para acá, otro para allá, pero no era el único que estaba dispensado. Había uno que estaba sirviendo a una Borbón en Madrid y se tiró un montón de años pidiendo dispensa para no tener que venir aquí. Hacía de administrador de una noble, no me acuerdo ahora quién era, una princesa, una Borbón. O sea que eran los casos que había. Mientras tanto, pues se dedicó, porque este hombre aprendió no sé cuándo, eso no lo he podido ver, pero por esos años que se estuvo formando, estuvo en Alemania y aprendió, parece ser que en poco tiempo, el alemán. Había un alemán, el padre jesuita, padre José Spielmann, que hacía obras para los jóvenes. Son obras que tienen grabados, la verdad es que muy divertidas de leer, tienen sus grabados, y eran como obras ejemplares para la juventud, para ir formando moralmente también a la juventud y para animarles a las misiones. Los hermanos Young y los Boxer, a mí esto me suena de ahora, de ahora, de esos de Kim Bosin y estas cosas, ¿no? Bueno, pues él ya en el año 23, en el año 1923, hizo una traducción, está aquí, está puesto aquí, que la tradujo él,
y tenemos un ejemplar que por vueltas de la vida ha acabado en la Biblioteca Diocesana nuestra, también está aquí por lo visto. Y luego después hizo otra, que esa no la tenemos aquí, pero está por ahí en algunos sitios, que es Perdona y olvida, una novela premiada. Bueno, en este caso hablaba de los mártires, de los primeros que fueron a anunciar, etcétera, ¿no? Tiene también otro momento interesante, y es cuando en el año 25, después de haber estuvo ahí un tiempo enfermo, pues el recién nombrado obispo de Tenerife, un dominico, se llamaba Albino González Menéndez Reigada, que los dominicos sabréis quién es, pues este buen hombre fue nombrado obispo de allá y se llevó a Eloíno, obispo de Tenerife, y se llevó a Eloíno de vicario general. En las actas está la dispensa pontificia que le tuvo que dar el Papa para seguir siendo canónigo electoral, digamos, no perder la plaza y poder ir allí. Y allá estuvo 3 años con este obispo. Bueno, yo he mirado, pero ahí sabréis más que yo vosotros de conexiones de este obispo, ¿no? Porque por lo que se había estudiado aquí en la Facultad de San Esteban, en Salamanca, donde se doctoró en teología, aunque era natural de Corias, Cangas de Tineo, de Asturias. Bueno, ingresó en el convento de su pueblo natal, donde también estudió Alberto Colunga, ¿no? Bueno, después de esos 3 años se ve que le ayudaría al principio, por lo que fuera, serían amigos, se volvió nuevamente y él siguió viniendo, aunque ya estamos hablando que ya va teniendo una edad. Y por tanto, pues, por ejemplo, durante la Guerra Civil le nombraron examinador, igual que le nombraban continuamente de estas cosas, pero estuvo más bien enfermo bastante tiempo. Parece ser, según las noticias, que en esos años de la guerra terminó la gramática hebrea y dicen que la entregó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dice Maximiliano García Cordero. Yo he intentado por internet, pero no he podido acceder, tendré que mirar a ver cómo se accede a los fondos de esa magna institución. Y luego después... bueno, cuando llega la fundación de la Universidad Pontificia, que saben que es en el año 40, dicen que es que a Pla y Daniel, que era el que la pide y la funda con permiso, digamos, de Roma, pues no estaba muy de acuerdo en cómo concebía la universidad, porque parece ser que Pla y Daniel lo que quería era una universidad católica y de facultades religiosas, digamos, católicas. Mientras que Nácar, hombre, ya veis, había estado viajando de la Ceca a la Meca y se relacionaba, digamos, bastante bien, tenía la idea de hacer una universidad una universidad, sin más, lo que hoy diríamos civil, en la que se integrara, como las hay en Europa en varios sitios, en las que se integrara también la Facultad de Teología, la Facultad de Derecho Canónico, como otras ciencias más. Parece que el obispo Pla y Daniel no estaba muy de acuerdo con eso, y dicen que por eso no le puso de profesor. Yo creo que no, porque Pla y Daniel le siguió nombrando cargos igual. Yo creo que tenía 70 años, por un lado, y por otro lado había estado enfermo bastantes veces, entonces ahí es cuando tiene que hacer un recurso para no tener que venir por las tardes, porque ya la enfermedad le impedía venir. Y bueno, lo que sí me llama la atención, como saben, el año entre el 42 y el 44 prepara la traducción de la Biblia, de lo que estamos aquí hablando, y en ese tiempo, lo que me llama la atención, sí, en el boletín oficial del obispado no se hace ningún tipo de publicidad de la Biblia, ninguno, por ningún sitio. Y hay un apartado que pone libros recibidos. Y, por ejemplo, el Eleuterio Toribio Andrés había publicado una historia de Salamanca, que es conocida, y se hace publicidad. Que es verdad que Eleuterio pues, era también por ir vendiendo los ejemplares, supongo yo, y a lo mejor él pagaría lo que fuera, no lo sé. Pero de la Biblia, curiosamente, no se hace ninguna mención en todos esos años.
no solo tradujo la Biblia y tradujo estas cosas digamos, estas novelas moralizantes, sino que hizo, y además la traducción que ya dije, la primera que hizo de San Bernardo, sino que hizo una traducción del Cantar, de los Cantares, en una obra magnífica. Digo magnífica en cuanto a presentación, como contenido también es una buena traducción del Cantar de los Cantares. Este es el ejemplar que tenía el padre Barbado, el obispo Barbado Viejo, tenía justamente este ejemplar, que se ve que se lo leía con fruición y que seguramente se lo regalaría a Nácar, probablemente se lo regalaría a él, de la misma manera que también le regalaría este oficio parvo de la Virgen María, que aquí solo lo tenemos en latín, pero él hace una edición, esto es en latín, y hace una bilingüe que la hace en verso y que a mí me gustaría verla, pero no la he visto, aunque dice que es sin rima, es un verso castellano, no sé si la hay en bilingüe. Y ya termino. Bueno, hay luego ya las publicaciones, no me voy a meter en ello. En el año 40, a partir del 40, yo creo que estuvo bastante enfermo, pero el tío seguía escribiendo y va publicando cosas, ¿no? Y con distintas editoriales, con Herder, pero luego con otras editoriales siguen las ediciones de la Biblia de Labac, que viviendo él se hacen varias ediciones todavía. Y fallece, él se marchó a Madrid, dicen que en el año 44. Yo del 40 es que ya no le sigo no le veo que aparezca, da la impresión de que se ha ido. Estuvo en la Mutual del Clero y allí fue donde murió el 10 de junio del año 1948. No sé si brevísimamente me dejáis decir primero que Marciano Sánchez dice que era de ascendencia judía. Por eso yo insistí antes tanto, y que incluso había ido a Tierra Santa, que eso estoy seguro que fue, y que allí con los rabinos bailaba en su lengua y cantaba y bailaba con ellos, con los rabinos, ¿no? Digamos, con los cantares propios suyos. Convivió, dice, con los rabinos y estudió en sus tradiciones, cantando con ellos los salmos en la lengua y música tradicional hebrea. Fue un hombre, hay que entender, que con el padre Cámara, que está muy estudiado, el obispo Tomás de Cámara y Castro, este obispo riojano y agustino, creó un ambiente intelectual y de investigación, digamos, muy importante, y ahí fue donde surgió, yo creo, y donde se desarrolló el oíno, con otro grupo de curas, ¿no?, que se instruyeron realmente bien en literatura hebrea y lengua hebrea. La personalidad ha propiciado, leo aquí lo que dice Marciano, en torno al oíno, de un variado mitologema relacionado con la apariencia estética personal. No hemos visto ninguna foto suya, pero coinciden los dominicos en que era muy feo, don Eloíno. Dicen normalmente, pero lo cuentan de más curas, yo no me lo creo. Que fuera feo sí, porque eso lo dicen los testigos, pero dicen que cuando se iba a ordenar, que no puede ser verdad, porque el padre Cámara estaba deseando ordenarle, cuando se iba a ordenar, pues a mí me lo han contado de más curas. Fue un cura, le dijo el obispo: hombre, es que ordenarte es un problema, porque claro, la dignidad del sacramento, y eres muy feo, y mira, si me traes una persona más fea que tú, te ordeno. Y le llevó a su hermana. Entonces, este chiste no se puede contar muy en público, porque es un pelín para allá. Es un chiste, porque su hermana, él tuvo a su hermana aquí, efectivamente, y los dominicos tienen constancia de ello, porque luego se hicieron cargo en alguna manera de ella, de la hermana. Vivía como he dicho antes, en la calle que se llama ahora se llamaba Vergara, Príncipe de Vergara. Le gustaba la agricultura, que había aprendido en los estudios iniciales que tenía en el seminario menor, y parece que hacía también sus investigaciones. Se cuenta de todo esto, una está comprobada y las otras dos yo estoy seguro, porque han ido
lo que he podido comprobar se ha podido luego, digamos, documentar. Se cuenta que logró construir un automóvil de piezas de chatarra, me lo creo, que según se dice fue el primer coche que corrió por las calles de Salamanca. También consiguió crear una máquina para fotografiar a la vez los 4 ángulos de la Plaza Mayor. Esto no me entra cómo lo haría. Máquina destruida, dice, y fotos perdidas. Pues fue concebida más como un reto a la inteligencia que como un invento, y menos aún como un negocio. Y que se dice, y esto se dice, pero es verdad porque existe, que para el seminario diocesano trajo de Alemania una primitiva máquina de cine, de la que también se dice que fue la primera en Salamanca. Esa máquina de cine ha estado en Calatrava muchísimos años, y ahora la noticia que tengo es que está en el Palacio Episcopal, en el actual Palacio Episcopal, me han dicho. Por ahí está el director y seguramente lo habrá visto. Y bueno, pues terminó sus días en esa residencia de Madrid. Bueno, pues digamos, también hay un tema sobre su alejamiento, pero yo creo que es un alejamiento más bien de la diócesis que de la fe, porque se habla incluso de la fe, pero no tiene ningún sentido. Cuando él pasó a su amigo el obispo de Tenerife, acabó siendo obispo de Córdoba, y él le pasó tenía incluso proyectado hacer toda una serie de obras de teología, y le tenía cosas preparadas, y como él veía que se moría, pues se las pasó a su amigo. Y bueno, yo creo que me he alargado a lo mejor un poquito demasiado, pero bueno, hay muchas más cosas de Loino, y a mí me parece muy divertido, y voy a seguir investigando sobre él, claro, con vuestro permiso. Muy bien, pues muchas gracias, don Casimiro, ¿no?, por estos perfiles biográficos tan detallados y que nos dan una idea, ¿no?, de cómo pues don Eloíno Nácar era realmente pues un hombre que conocía y sabía no solo la Sagrada Escritura y sus lenguas, sino que era una persona también preocupada por la cultura, por la evangelización, con la traducción de todos estos libros, y alguien que, como don Casimiro ha sugerido, hasta con una personalidad pues también peculiar y particular, ¿no? Pues muchas gracias, y vamos entonces ahora a escuchar lo que es los perfiles biográficos y la personalidad del otro autor de esta Biblia, que es Fray Alberto Colunga. Bueno, para mí también es una persona que no había conocido antes, y por la invitación que me hizo el padre Ricardo, pues he ido poco a poco entrando en la personalidad y sobre todo en la obra y lo que significa para la provincia y para este convento de San Esteban la figura del padre Alberto Colunga. Para poder elaborar un perfil biográfico, las fuentes que he consultado casi todas son dentro de la vida dominicana, por decirlo de alguna manera, tanto de discípulos suyos como de algún fraile muy próximo a él, porque las otras notas biográficas que hay sobre su figura, hecha por otros autores, no son muy relevantes, y prácticamente todo lo que he visto son reproducciones de estos argumentos que nos proporcionan los autores dominicos. Quizás el más interesante de todos sea el padre José Salguero, que tiene una biografía bastante extensa, y también estudia el significado teológico de la labor realizada por Alberto Colunga. También el padre Ramón Hernández, conventual de esta casa, como historiador, hizo en una obra, El servidor de la palabra, un buen resumen con documentación de la vida del padre Alberto Colunga. Y hay también un personaje que reproduce el mismo artículo 3 veces en distintas publicaciones, que es el padre Benito Celada, que tiene la fama de ser el primer egiptólogo de España, que era no solamente discípulo suyo, sino que él dice muchas veces que es amigo personal suyo, y algunos pequeños detalles de la vida del padre Alberto Colunga se los debemos a él. Maximiliano García Cordero también hizo una necrológica en estudios bíblicos y fue el continuador de la labor de la Biblia de Nácar Colunga, y
Pero bueno, los datos, a pesar de que tiene fama de tener buena memoria, realmente he visto que los datos no son muy precisos, quizás se fiaba mucho de su memoria. Bueno, con estos materiales yo he elaborado un perfil biográfico en 3 etapas para que nos quede más o menos más fácil poder encajar los detalles de su vida. El primer periodo para estudiar la vida del padre Colunga sería desde su nacimiento hasta los problemas que dio su primer libro, que no se llegó nunca a publicar. Es decir, estamos hablando de 1879 a 1920. Es decir, son más o menos los 41 primeros años de su vida. Es el periodo de formación, de mayor ilusión que él tiene, y el inicio de su docencia. Docencia que fue, digamos así, eliminada de raíz por una intervención de la orden, por un pequeño problema que tuvo con esa primera obra que quiso hacer, que era una introducción a la Sagrada Escritura. Este hecho pues le va a marcar bastante después. Lo tendremos en cuenta y lo veremos. El segundo periodo que vamos a ver de su biografía es la enseñanza que hace en Salamanca. Es desde 1920 hasta 1957. Son 37 años de enseñante en esta ciudad y más concretamente en el convento de San Esteban. Estuvo desde los 41 años hasta los 78 años enseñando, sobre todo en el convento, y desde 1940 a 1950 en la USA, en la Pontificia Universidad. Fue llamado por el obispo para precisamente ser profesor allí unos 10 años. Empezó a dar clases con 60 y se jubiló con 70. En sus biógrafos hay alguna palabra un poco dura que podríamos decir que he recogido para que tengamos en cuenta. Mirad, si en el año 20 fue considerado, en el año 19-20, con problemas, digamos así, de herejía, pues hasta 1943 tuvo que sufrir el padre Colunga esta especie de título que algunos le dieron, injustamente, porque en 1943, con la encíclica Divino Auxante Spiritu, del 30 de septiembre de este año, Pío XII, casi todos los biógrafos dicen, le dieron la razón 20 años después, cuando el padre Colunga tenía 64 años, de lo que él había escrito. Y bueno, podríamos decir que el título de hereje no le viene muy bien, sino que más bien podríamos darle otro título, el de adelantado a su tiempo, porque tenía una sensibilidad que había aprendido no solamente aquí en el convento, sino en otro convento del mismo nombre, en la Escuela Bíblica de Jerusalén, en el convento de San Esteban. Era, podríamos decir, una persona que esta etapa de su vida, que le supuso bastantes problemas, pues la supo llevar con buen tino. Es esta etapa de 1920 a 1957 la que se puede considerar que el padre Colunga fue un gran promotor y animador de los estudios bíblicos en España, no solamente por su participación en instituciones dedicadas al estudio de la Biblia, sino sobre todo por la enseñanza que impartió aquí en el convento y en la Pontificia. Y el tercer periodo de su vida son los últimos 5 años, desde 1957 a la fecha de su muerte en 1962. Marchó de aquí del convento a los 78 años y murió con 83 años en Caleruega, en Burgos, en el lugar donde nació Santo Domingo. Y podríamos decir que es llamativo, lo pidió él, se presentó voluntario. Es una cosa rara que a esta época de la vida, pues ya teniendo derecho al descanso y a disfrutar de digamos así, de un tiempo de asueto, pues no, cambió de vida y ayudó todo lo que pudo a la formación de los novicios que estaban en Caleruega y se dedicó sobre todo a la difusión popular y pastoral de las enseñanzas bíblicas y también a la vida espiritual, cosa que es muy significativa. Quizás el mejor resumen que he podido encontrar de lo que significa el perfil biográfico y de la personalidad del padre Colunga nos lo ofrece el padre José Salguero. Os voy a leer las palabras textuales
con un lenguaje muy particular que tiene el padre Salguero, pero que refleja muy bien esta categoría humana y, podríamos decir, intelectual del padre Alberto. Dice así: su vida discurrió casi enteramente en las aulas, dedicada a la enseñanza de las disciplinas sagradas. Fue ejemplarísimo y fiel hijo de Santo Domingo de Guzmán en todas las manifestaciones de su vida, tanto religiosa como intelectual. Su asiduidad al coro y al oficio divino era extraordinaria. Su espíritu de trabajo fue realmente asombroso. En torno suyo esparcía siempre bondad y santidad. Incluso en los momentos dolorosos y difíciles por los cuales tuvo que pasar, no se le oyó ni una queja ni una palabra contra sus detractores. Su humildad, su sumisión a las directrices de la Iglesia y su fe robusta le sostuvieron en los momentos difíciles. Supo unir admirablemente una fe profunda con una ciencia bíblica de lo más avanzado para su tiempo. Ya os digo que quizás sea un buen resumen de toda la vida del padre Colunga. Entonces ahora vamos a intentar ver, quizás lo más breve posible, esos 3 momentos de la vida del padre Colunga. Curiosamente, con respecto a sus orígenes, su infancia y los momentos anteriores a llegar al convento, no tenemos mucha documentación. Y hay entre los distintos biógrafos que tenemos diferencias. Por ejemplo, se suele decir que nació el 27 de noviembre de 1879 en Noreña, en Asturias. Pero después otros autores, el padre Espinel, incluso los catálogos que tenemos de la provincia, de España de aquel tiempo, dicen que nació el día 28, y el padre Maximiliano, que tiene tan buena memoria, pues dice que nació el 22 de noviembre, lo puso antes. No he podido encontrar la partida de bautismo ni otra referencia, pero el padre Ramón Hernández dice que lo más probable es que haya nacido el 27 de noviembre. Y él nos da un dato también que es tradición, digamos, oral, pero que no hay mucha documentación, que el nombre original era Policarpo, Alberto Policarpo. Y lo detalla con una inscripción en el libro de hábitos y libro de profesiones del convento de San Juan Bautista de Corias, que es donde hizo el padre Colunga el noviciado. Se dice muy poco de su familia y no aparece ni el nombre de sus padres, ni si tenía hermanos. Todos dicen de una familia cristiana y poco más. ¿Cuándo comienza a ser conocido el padre Colunga en la orden? Cuando ingresa como colegial en Corias, en 1895. Llega un 26 de julio al convento y tomará el hábito en septiembre. Nos dan incluso hasta la hora, a las 8:30 de la mañana de ese año. De 1895 a 1896 hace el noviciado, y entre sus connovicios hay 2 personajes curiosos, muy conocidos en la provincia de España como grandes misioneros también, Guillermo del Campo y Victorino Osende. Cada vez que el padre Colunga se desanima un poco y no es capaz de llevar muy bien el tema de las controversias que tienen con él los censores de sus obras, dice que tiene ganas siempre de irse a misiones y tiene ganas de decirle al provincial que se va a misiones, seguramente con sus connovicios. El 21 de septiembre de 1896 hace su primera profesión, comienza sus estudios de filosofía que llegan hasta 1900. Antes emite sus votos solemnes en 1899. Y por primera vez sale para Salamanca, que será la ciudad donde prácticamente tendrá toda su vida, pues el 8 de septiembre, fiesta de la Virgen de Covadonga, la Virgen de la Peña, de 1900, para venir a estudiar aquí teología y poder llegar a obtener el título de lector, que era lo que se daba en la orden en aquel tiempo. Comienza el curso un 20 de septiembre y parece ser que en el primer curso tiene unas calificaciones brillantes. Todas las asignaturas las pasa con la calificación de sobresaliente.
Poco a poco en los catálogos de la provincia va apareciendo con distintas ordenaciones, 1901 como subdiácono, 1903 como diácono, y es ordenado como presbítero el 19 de diciembre de 1903. Ahí es ordenado. ¿Quién le ordena? El administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, don José Tomás de Mazarrasa y Riva. Y comenta el padre Ramón que es ordenado en el oratorio episcopal, así que sin mucha laraca, seguramente muy someramente, y su primera misa la hará el 28 de diciembre de ese mismo año. Proseguirá después sus estudios de teología 2 años más y por fin adquiere el título de lector en teología en 1905, un 17 de abril. Es en este periodo que está estudiando en Salamanca cuando conoce al canónigo Eloíno Nácar. Parece ser, por lo que dicen uno de sus biógrafos, el padre Velasco, que este autor le enseñaba hebreo y exégesis bíblica, así que debió ser alumno suyo. Y sobre todo dice que le inician las lenguas bíblicas. Surge entre los dos, a pesar de la diferencia de edad, que son 9 años, una profunda amistad que han mantenido prácticamente siempre, no solo en el trabajo intelectual, sino en la relación personal. Se nos dice que en 1904 pidió poder leer libros prohibidos y le dan permiso de la Sagrada Congregación del Índice un 18 de noviembre de 1904. Hace el examen de confesor también en 1907 y ahora también el examen de predicador en la orden en 1908. Ya desde muy joven, aquí en el convento se publicaba una revista, que es la revista Ideales. Él, desde 1903, publica bastantes artículos y llegó a ser director de la revista, pero firmaba no con el nombre de Colunga, sino con el nombre de Cueto, que es su segundo apellido. Y llegó a participar en una academia de artes que llamaban el Congreso para fomentar, digamos así, la vida intelectual dentro del convento de San Esteban. Incluso el maestro de estudiantes de aquel tiempo, José López Romero, le animó y le permitió pues esta especie de academia de artes que lideraba el padre Colunga. Dice que la finalidad de esta academia era fomentar el amor al estudio y el progreso de cada uno de los socios de la facultad esta o del congreso este por la materia o por la disciplina por la que más sintiese inclinación. Los miembros de este grupo tenían también el compromiso de ayudarse mutuamente en los conocimientos, pasándose apuntes, dándose noticias de libros y como estamos en una época muy curiosa y podríamos decir que él es un buen religioso, dice que pide a cada socio que rece cada día un misterio del rosario para conseguir los fines de este grupo de estudio, de esta sociedad que promociona, digamos así, el amor al estudio y el progreso en las ciencias. Mirando y buscando entre los miembros de la sociedad, encontré que está, por ejemplo, el padre Albino González Menéndez Reigada y que había elegido la disciplina de sociología. El padre José Gazo, que es beato actualmente, que también se había inclinado por estudiar sociología. El padre Sabino Martínez Lozano, que fue sustituto del padre Arintero en la vida sobrenatural, él decía que le interesaba la filosofía y especialmente la psicología. Me llamó la atención que, dedicándose después a la vida espiritual, no se inclinó por esto. Está también un connovicio suyo, Vitorino Sende, que se quería dedicar a la poesía y a la historia. Y un padre también que es beato, que murió en la provincia de Aragón, Luis Urbano, que se quería dedicar a los estudios críticos. También José Cuervo a la escolástica, Vicente Beltrán de Heredia a la exégesis, Ignacio Menéndez Reigada, hermano del anterior, a la apologética. Es decir, que coincidieron en esta etapa de inicios de formación muchas personas que han llegado a ser relevantes en la vida cultural y también, sobre todo, en la vida, podríamos decir, de santidad.
Él llega a decir en algunas ocasiones que con este grupo lo que buscaba es la restauración científica de la provincia de España. Y suele citar una frase de Séneca que dice: hagamos más de lo que hemos prometido. Es decir, implicaba a la gente a que se tomase en serio su formación intelectual. De 1905 a 1907 tuvo la oportunidad de ir a la Escuela Bíblica de Jerusalén, recientemente, digamos así, fundada en el siglo anterior por el padre Lagrange. Ya sabéis que el padre Lagrange se ordenó en Zamora, pero vivió en este convento y pues acabó en Jerusalén siendo integrante y director mucho tiempo de la Escuela Bíblica. Después de estar 2 años en Jerusalén, donde pudo tener un contacto con la primera generación de la Escuela Bíblica, que yo creo que le impactó bastante porque se ha mantenido el espíritu de la Escuela Bíblica en él durante toda su vida. Para lo que no conozcáis, el padre Lagrange tenía la idea de que la Escuela Bíblica era un convento donde había que hacer 2 cosas: estudiar la Biblia con un método científico, crítico y por supuesto desde la fe, y vivir una vida conventual, digamos así, profundamente dominicana, donde la oración sea el descanso y la luz que ilumine el estudio de la Biblia. Entonces la escuela bíblica se confeccionaba y se pensaba como una escuela práctica de estudios bíblicos, donde el análisis crítico de los textos fuese no solamente crítica textual, crítica literaria, crítica histórica, sino que se confrontase también con las ciencias humanas, con la geografía, con la arqueología, con la epigrafía, con la etnología, con todo lo que podíamos decir era científico en aquel tiempo. Y pretendía esto que yo creo que iluminó profundamente al padre Alberto Colunga, que hacer al erudito que haga oración y al investigador que se convierta en un verdadero creyente, no separar nunca razón y fe. Y esto es una tradición dominicana, como muy bien sabéis, fruto de la iluminación de Santo Tomás. La naturaleza, la gracia no destruye, lo sobrenatural no destruye la naturaleza, y esto lo tiene muy imbuido, y el padre Colunga continuamente dice: hay que ser muy abierto en mentalidad, pero hay que ser un creyente. Estos 2 elementos los tiene muy en consonancia. Bueno, estando en Jerusalén, consigue las calificaciones de prolito o licenciado en Sagrada Escritura, examinándose en la Pontificia Comisión Bíblica, que había sido fundada en 1902, y él se examina por libre en 1907. Rápidamente vuelve a España y le nombran para dar clases en Salamanca, pero curiosamente le trasladan a Corias. De 1907 a 1909 vuelve al lugar donde ha hecho el noviciado y los primeros estudios, y tiene que dar todo tipo de asignaturas. En 1909 y 1910 aparece también como profesor de San Esteban, pero como profesor de Historia de la Iglesia y también de Hermenéutica Sagrada e Introducción General a la Sagrada Escritura. Y es que el padre Colunga, aparte de estudiar bastante la Sagrada Escritura, también tenía una cierta pasión por la historia. El 19 de diciembre de 1910 es nombrado prior del convento de Corias y tiene que dejar Salamanca, y asiste al capítulo provincial en Oviedo en 1912. En 1912, el maestro de la orden, beato, Jacinto María Cormier, le va a llamar a Roma como profesor para el Angelicum, la Universidad Santo Tomás de Roma. Es la etapa de enseñanza inicial, así ya con un gran nivel, del padre Alberto Colunga, pero una etapa dura para él por el final. De 1912 a 1920 está en el Angelicum, y cuando quiere hacer una introducción teológico-histórica a la Sagrada Escritura, pues resulta que tiene problemas por lo que ha escrito.
Y es donde viene aquí la dificultad. Es una historia un tanto turbulenta y extraña, la verdad, porque con la orden al principio no tuvo mucho problema, le daban el plácet para la publicación, pero intervino a una serie de personajes, algunos de ellos aparecen con nombres y apellidos y otros aparecen veladamente, que denuncian y ponen la sospecha sobre el padre Alberto Colunga, y utilizantes la palabra hereje, más bien la palabra que utilizarían algunos es modernista, que es modernista, y que sigue demasiado las teorías también del padre Lagrange, que había sido puesto ya en duda su método histórico desde 1907, estando ya allí en Jerusalén el padre Alberto Colunga. Es decir, un poco, ya os digo, una historia un tanto turbulenta. A ver si la resumo. Tenemos la suerte de tener en la biblioteca del convento las pruebas de imprenta de esa obra, que normalmente se llaman galeradas, y hay varias referencias también en el archivo del convento sobre las correcciones que distintos personajes de la orden le hacen para matizar mejor los problemas que algunos han detectado, pero aún así no le dan el permiso de publicación. Voy a hacer un pequeño resumen sobre esto para que podamos ver el itinerario que fue doloroso para el padre Alberto Colunga. A ver, la cosa parece que fue así. Hay dos censores, el padre Eduardo Hugo y el padre Tomás Garde, que le dan el plácet un 29 de junio de 1919 y se le concede el nilostat a la obra. Pero después un maestro de la orden, un poco tiempo después, el 15 de julio, pues valora el tema, y es el maestro de la orden en este tiempo, Luis Teisling. Bueno, tiene alguna duda, pero dice, se puede imprimir. Hay correcciones, mejoras, por las denuncias que han llegado. Casi siempre en la Iglesia ocurre esto, que son medio anónimas. Entonces, el 9 de noviembre de 1920, el padre vicario del maestro de la orden, ya no directamente el maestro de la orden, Leonardo Leu, le manda a suspender la impresión, aunque tenía todos los permisos, porque había aparecido la encíclica Spiritus Paraclitus, y resulta que algún cardenal vio en la obra de Colunga algún problema mayor, y entonces la orden, por prudencia, pues manda a otros dos nuevos censores que aconsejan al maestro de la orden suspender definitivamente la impresión para evitar problemas con la Iglesia. El padre Colunga accede a todo lo que se le pide, como buen religioso, pues se somete, pero no quiere decir que esté de acuerdo, y trata de explicarse mejor y manda su escrito a varios personajes importantes dentro de la orden y a otras personas conocidas, empezando por el padre Lagrange, que le dice que es una obra magnífica, estupenda. Bueno, hay una carta que se conserva en el archivo que resalta pues lo que ha hecho el padre Colunga, pero aún así pues no se le da el permiso para publicar. A ver, voy a recogeros también una nota que hace el padre Benito Celada, que dice que quizás la palabra que más problemas le dio es que habla de lo que se llama el sentido evangélico, da las páginas de la obra en la que aparece esto y tal, y que dice nunca cita en el texto la palabra inerrancia. Entonces había, como muy bien sabéis, el problema de ¿existe en la escritura errores? No puede haber ningún error en la escritura, pero sabemos que muchas de las informaciones que dan algunos de los textos de la escritura pues son imprecisas,
y que, como conocemos muy bien, que el 100% de la obra es palabra de Dios, el 100% de la obra es palabra humana. Y claro, eso matemáticamente no funciona bien, 100% y 100%. Es como hablar de Jesucristo en el problema de la encarnación, es 100% hombre, 100% Dios, no es al 50%. Entonces es muy difícil de explicar ciertas cosas. El sentido evangélico del que habla el padre Colunga, algunos lo han identificado después con el sentido pleno, pero otros padres dicen que no es el sentido pleno. Lo explican de este otro modo, diciendo que es el sentido que tenía Cristo y los apóstoles respecto a los textos veterotestamentarios. El padre Colunga ha estado intentando hablar mucho sobre el tema de la inerrancia, los sentidos de la escritura en sus obras, y siempre las miraban con bastante lupa. De suyo, antes de publicar cualquier cosa o cualquier artículo, incluso la ciencia atomista, los censores no estaban en España, estaban siempre en Roma, y tenía que hacer el sometimiento al juicio que se hacía de sus escritos. Bueno, quizás el hecho más notable por el cual se le puso el pero al padre Colunga fue que el 25 de febrero de 1920 el cardenal Benedicto Aidano Gasquet, presidente de la Comisión Pontificia para la Revisión de la Vulgata, envió un juicio adverso al maestro de la Orden sobre la obra de Colunga. Días más tarde, el 20 de abril de 1920, el padre Lagrange se muestra favorable al libro de Colunga y aconseja pedir el juicio del padre Bosté. El 21 de mayo de 1920, el padre Francisco Marín Solá, desde Friburgo, se muestra también favorable al libro y le envía alguna corrección o advertencia, dice, insignificante. Incluso hay un cardenal dominico, Tomás Bio Boggiani, arzobispo de Génova, que se ofrece a prorrogar el libro y a publicarlo bajo su protección en Génova. Ante la cosa, el maestro de la Orden, teniendo el apoyo de este cardenal dominico, parece que da permiso un 3 de julio de 1920, pero después, como había salido la encíclica un 15 de septiembre de 1920, y hay nuevos problemas y planteamientos y, digámoslo de esta manera, suspicacias con respecto a la obra de Colunga, pues se le retira el permiso y, bueno, pues termina también todo el problema un 9 de noviembre de 1920, haciéndole que te deje las clases en el Angelicum y que vuelva a San Esteban de Salamanca a enseñar. Curiosamente, algunos han querido salvar la actuación del maestro de la Orden diciendo que es que había pensado ya previamente que podía venir a potenciar los estudios bíblicos al convento y que no fue una supresión de la enseñanza en Roma por motivos, en fin, de castigo. Pero bueno, el caso es que el padre Colunga escribió defendiéndose, contó con muchas defensas de muchas personas, pero para evitar conflictos que también la Orden tenía con el tema del padre Lagrange, pues que también estaba siempre puesto en entredicho, pues bueno, pues lo que le aconsejaron es que volviese a Salamanca, que se dedicase a enseñar en el convento, que siguiese investigando, que siguiese publicando. Y bueno, pues que a partir de ahora se le iba a mirar con un poco de lupa sus aportaciones, haciendo que los artículos que publicase se mirasen no aquí en España, sino directamente en Roma. Y así tuvo que esperar hasta que sus posturas intelectuales sobre la exégesis, sobre los sentidos de la escritura, sobre la utilización de las lenguas originales, todo esto que conocemos bien, pues en fin, le diesen la razón el Papa Pío XII con la publicación de la otra encíclica que de alguna manera le sirvió de consuelo, pero 20 años más tarde, que es lo que suele pasar. Bueno, pues
el padre Colunga se vino para Salamanca y comenzó a enseñar aquí. Estuvo desde los 41 años hasta los 78 años, ya os digo, enseñando. Alguna pincelada porque sé que me estoy alargando demasiado y quería explicar esto porque siempre ha sido una pequeña confusión qué es lo que realmente pasó, pero bueno. Empezó a tener, nada más llegar a Salamanca, el reconocimiento no solo del convento, sino de la provincia y de toda la orden. Y yo creo que lo que mejor lo resume es lo que pusieron en la nota necrológica del padre Colunga, que fue esta frase: fue amado por Dios y por los hombres, y todos le recuerdan con gran veneración. Es decir, aquí lo que el padre Colunga enseñaba y decía y aportaba, pues estaba bien visto. Podríamos decir que tenía una mente bastante abierta, y un carácter muy sosegado, pacífico y pacificador. De suyo, el último artículo que publicó en la revista Salmanticense, ya muerto, que lo había entregado una temporada antes de fallecer, habla sobre los bienaventurados, los mansos, y creo que refleja muy bien esta actitud en él. Era un manso, porque bueno, supo encajar, a pesar de las dificultades, bastante bien la incomprensión de ciertas figuras jerárquicas de la Iglesia. Bueno, pues enseñó aquí en San Esteban, y mientras enseñaba, pues empezó a tener distintos cargos, no solamente conventuales, sino en el servicio, digamos así, de los estudios. Fue director o regente de estudios del Estudio General de Salamanca, fue director de la Ciencia Atomista, fue bastantes veces vicerregente también del centro, fue prior y subprior varias veces, incansables veces. Pues prácticamente dejaba de ser prior, pasaba a ser subprior. Bueno, un acontecimiento curioso es que del 20 de julio al 24 de julio de 1924, con Eloíno Nácar, propuso hacer una asociación de escrituristas para promover los estudios bíblicos en España. Estaba el padre Colunga, el padre Bover, jesuita, y el padre agustino, padre Revilla. La presidenta se la ofrecen al obispo de Madrid, Leopoldo Eijo-Garay, y la asociación se llama AFB. Se reúnen por primera vez en 1925. AFB significa Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España, que tendrá dos órganos de expresión: la revista de estudios bíblicos y la revista de más divulgación, que es Cultura Bíblica. Bueno, mientras se hace esta asociación, donde intervienen bastantes personas y tratan de hacer pues unas semanas bíblicas que comenzaron a programarse en 1931, también en 1936, pero empezaron a hacerse formalmente en 1940, el padre Colunga animó a mucha gente a participar en estas semanas y dio un empujón bastante fuerte, él y el padre Nácar, a la Biblia, a la cultura bíblica en España. En el año 1926, el capítulo provincial que se celebró en Salamanca le propone como maestro en teología. Tenía 47 años y le hace maestro en teología. En este periodo es cuando también se le ocurre con el padre Nácar hacer una Biblia, Lo proyectan muy pronto, pero no se consigue hasta 1944. Ya nos hablarán de ello el próximo día, mañana, pero quisiera dedicarme a una cosa simplemente humana que le sucedió. El padre Colunga vio interrumpida su enseñanza en Roma con la Primera Guerra Mundial y vio interrumpida la enseñanza aquí en Salamanca durante un periodo, aunque fue breve, por la guerra española, guerra civil. Un detalle humano, para que veamos cómo es el padre Colunga.
Los veranos los dedicaba no al estudio, sino a la pastoral, por decirlo de alguna manera. Ayudaba a unas dominicas en la Felguera, pues como capellán. Tenían un sanatorio y también atendía enfermos. Decían todo el mundo que era un hombre que remozaba de misericordia por las personas marginales. Entonces, estando en Sama de Langreo, en Asturias, le detienen en el año 36. ¿Por qué le detienen? Porque iba con un breviario, iba vestido de paisano, pero llevaba un breviario y, bueno, pues el modo de vestir también implica mucho. El breviario le delató y lo detuvieron. Había estado con su familia en Noreña, iba de nuevo a la Felguera, a las dominicas, le detienen y le llevan a Mieres, que es otra localidad de Asturias, pues detenido. Y bueno, pues como dato anecdótico y curioso es que, bueno, estuvo preso y permaneció hasta octubre de 1937 detenido, pero cuando le liberaron, pues pidió que le devolviesen un libro que para ellos no era muy importante ni necesario, pero él como religioso lo necesitaba, que era el breviario. Así que fue el breviario lo que, digamos así, le delató, pero también lo que volvió a pedir para volver otra vez a Salamanca a poder seguir enseñando. Y dice él mismo, se lo confiesa al padre Benito Celada, que desde entonces ya no cree en la providencia divina, y no cree porque la ha visto. A mí me contaba un padre mayor también de aquí del convento, el padre Andrés, que decía que el padre Colunga solo creía lo que pone en el credo, que más cosas no. Así que no sé si sea cierto o no, es una tradición también apócrifa, pero como ha visto la providencia divina, pues ya no cree en ella. Es un hombre que se ponía, ya os digo, en manos de Dios en todo lo que él iba viviendo entre alegrías y sombras de la vida. Ya os digo que en este periodo de enseñanza que duró hasta pues bastante tarde, colaboró también, como nos decían, en el seminario de San Carlos. Allí seguramente fue compañero del padre Nácar, y el padre Nácar mantenía con él una estrecha relación. De suyo, el padre Colunga estaba muy preocupado por el tema de los libros. No tenemos suficientes libros, la biblioteca de San Esteban es pequeña. Bueno, pues el padre Nácar, parece ser, por intercesión del padre Colunga, regaló al convento su propia biblioteca personal. Sí. Y encomendaron a un padre, el padre Berecíbar, que se encargase de la biblioteca y tal. Y el padre Colunga también se hizo medio bibliotecario, estaba obsesionado con comprar libros para la biblioteca. Creo que solamente se atrevió, mañana nos lo dirán, a hacerle una corrección a Nácar. Él era pacífico y Nácar debía ser un poco fuerte, solo una, y dice que le sentó fatal la corrección. Es un texto de Ezequiel 16:15. Nada más que eso. Y bueno, pues se ve que el padre Colunga debía tener una gran admiración por el padre Nácar. Seguramente la amistad era muy sincera. Como a veces la Iglesia rectifica de alguna manera las injusticias realizadas, el Papa Pío XII le nombró consultor de la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos un 25 de agosto de 1945. Tenía ya 66 años el padre Colunga, así que el hereje pasó a ser miembro de la Comisión Pontificia. Y el 25 de enero de 1959 le dan el título de socio honoris causa de la Pontificia Academia Teológica Romana, teniendo ya 80 años, para rectificar un poco. El caso es que la producción literaria del padre Colunga, ahí todo el elenco hecho por el padre Salguero de todas sus obras, es extensísima, trata de todos los temas prácticamente. Quizás los temas más importantes es la exégesis, también le preocupa Santo Tomás, le preocupa la historia de la orden. Dicen que pidió permiso para poder investigar la vida de los
conventos en Salamanca en el Archivo Nacional. En 1935 pidió el permiso y se lo concedieron. Algunos dicen que no era buen historiador, pero parece ser que consultaba muy bien las fuentes para hacer, por ejemplo, la historia de la Peña de Francia, que le debemos a él quizás la historia más completa sobre esta imagen que tan tradición tiene no solamente en nuestra provincia, sino en España, incluso en Filipinas y en otros lugares. Para terminar, porque sé que me he extendido mucho, voy a decir una frase que yo creo que también refleja muy bien lo que es el Padre Colunga y que, bueno, pues puede iluminarnos. Dice así. La aporta el Padre Benito Celada. Dice: Colunga se da cuenta que para la interpretación del texto sagrado no basta la filología y la historia, es necesaria también la fe. El creyente, guiado por la luz de la fe, podrá percibir más fácilmente el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo, ya que ambos se completan íntimamente. Se precisa también la guía del magisterio de la Iglesia para llegar a penetrar mejor el sentido oculto que Dios ha querido encerrar en la Sagrada Escritura. Así que el Padre Colunga al final mezcla ciencia, una mente abierta, con su fe, como un buen creyente, sumiso al magisterio a pesar de las injusticias y sobre todo con un espíritu de colaborar y contagiar a otros el amor por el estudio, por la Sagrada Escritura y el entusiasmo, digamos así, por conocer más profundamente lo que es la vida de la Iglesia o leer la Biblia dentro de la Iglesia. En la última etapa de la vida de Colunga, que fueron los últimos 5 años, él se dedicó, digamos así, a un contacto más directo con la espiritualidad. Y eso refleja muy bien. A mí me llama la atención que él voluntariamente se hubiese ofrecido a marchar de San Esteban, donde prácticamente toda su vida transcurrió, en los momentos más gozosos quizás de su existencia, y bueno, pues allí está enterrado al lado de un maestro general que murió en accidente de tráfico, digámoslo así, en el lugar mismo, muy cercanamente, donde nació Santo Domingo de Guzmán, porque se sintió hijo de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, apasionado de la Sagrada Escritura y profundamente dominico.